Hermano, grave nomás. Ayer quedamos en al comienzo de la síntesis histórica de la síntesis histórica de la seguridad social en Chile, porque finalmente esto lo leímos todo, ¿no? La evolución entre no, perdón, en esta parte quedamos para eso. La evolución entre la Sí, segunda mitad del siglo y el comienzo del siglo XXI. exacto. Ya, No, quedamos un poquito más arriba, Franco. Ahí, en la 8. ya en la 8. Ya, aquí es la 8. En cuanto a la salud, era partidario del establecimiento de un Servicio Nacional de Salud financiado mediante impuestos, que lo habíamos visto ese día también, y finalmente lo Sí, que hace relación con los empleos, ¿no? Que era claro. partidario del empleo. Y después la evolución entre la segunda mitad del siglo XX y el XXI, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo con la emisión del informe de Beveridge, se intensificó la preocupación internacional por la seguridad social, adoptando una serie de países diversas medidas, fundamentalmente muy principalmente en el documento a que se ha hecho referencia, o sea, el informe Beveridge, al que Sí. alcanzó una notable influencia en los más diversos ámbitos. Con ello prácticamente se dio origen al derecho internacional de la seguridad social, ¿no? En la década de los 40 alcanzó niveles de sumo interés. Dentro de este orden de cosas es del caso citar los instrumentos internacionales sobre la materia que tuvieron gran influencia. La Carta del Atlántico de agosto de 1941, la cual hizo expresa mención de la seguridad social, ¿no? La Declaración de Santiago de Chile de 1942, enmarcada dentro de la primera conferencia interamericana de seguridad social, la que contiene declaraciones de mucha trascendencia. Esa yo creo que la vamos a revisar a lo mejor más adelante en la fuente. Sí, no, La, en la historia del derecho, en la claro, historia de la seguridad social chilena. Ahí la vamos a, claro, es que es de hecho donde sacamos el concepto al final, claro, no recuerdo. Ya. Declaración de Filadelfia en 1944 aprobó las recomendaciones, las que posteriormente en 1952 dieron base a la emisión del convenio número 102 sobre seguridad social, es que es la norma mínima, ¿no? Asimismo, debe mencionarse el acuerdo de la octava conferencia de la OEA, países miembros de la OIT, celebrada en Ottawa, Canadá, en 1966, conocida bajo el nombre del Programa de Ottawa, ¿no? Que se destaca por un notable pragmatismo y por la circunstancia de concebir la seguridad social como un medio de política social en el orden a resguardar una equitativa distribución de la renta del país. De lo que habíamos hablado ahí en la anterior grabación, porque finalmente a eso, a eso va el programa de Ottawa, o sea, no solamente a que tengamos una buena seguridad social, sino que los ingresos sean provenientes de una buena redistribución de la renta. claro. Eh, Hoy en día se abren paso a nuevas figuras de aseguramiento social, algunas de las cuales han suscitado una viva controversia doctrinaria al interior del sistema. Temas tales como la capitalización individual, la administración privada con fines de lucro, la crisis de los sistemas de reparto, etc. En la actualidad provocan encendidas polémicas cuyo fin no se divisa en forma pronta. Esta era la controversia que queda acá, ¿no? En si cada uno se la juega solo, ¿no? Y tiene que ser garante de ser consciente de un ahorro, que también va a ser de capitalización individual, ¿no? Y el sistema de reparto en Chile, ¿por qué tuvo una crisis? ¿Fue un tema social? ¿Cómo fue eso? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro, porque recuerda que el sistema de reparto lo que hacía era pagar las pensiones de esos años en base a la fuerza trabajadora que existía. ¿Ya? Entonces, la fuerza trabajadora fue disminuyendo, por lo tanto, la capitalización individual fue mermando. Entonces, eso conllevó a que se creara un nuevo sistema, fueron las AFP, que es el Fondo de Administradora de Pensiones, Es por el, el servicio, es el decreto de ley 3500, ¿no? es el famoso decreto ley Ya, ¿y ese de 3500, qué año es? correcto, de 1981. Claro, claro. Entonces, o sea, finalmente el sistema de reparto no tuvo una crisis, digamos, de mecánica, ¿no? Hubo una crisis No, ahí no, de color político, de color ¿no? político, claro, porque Claro, si entonces, hubiese habido la voluntad, por ejemplo, de la dictadura militar de haber financiado, subvencionado ese sistema de seguro social, quizá en estos tiempos hubiese subsistido a través de los impuestos, por ejemplo, la subida de claro, impuestos que van a permitir un equilibrio
Es que quizás para esa en época, la claro, repartición. para esa época como se veía viendo, digamos, tras las medidas que había tomado Allende en cuanto a poder centralizar de una vez por todas la economía del país, ¿no? Y buscar una descentralización funcional, ¿no? En cada región, iba de la mano un poco con esta forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, de hacerlas nosotros mismos, mediante nuestros propios esfuerzos, mediante un servicio centralizado. Y que en la época de la crisis, ¿no? Se le hizo un gran bloqueo comercial a Allende, ¿no? Y Sí, pues, de hecho, fue tuvimos un, finalmente... Dime. tuvimos un bloqueo comercial, por eso se produjo el desabastecimiento y todas esas cosas que Claro, nosotros ¿cachai? conocemos Entonces, como consecuencia de la exacto, injerencia norteamericana, que en el exacto. fondo, a través de ese tipo de economía, fue la que se estableció a partir del golpe militar. Claro, Entonces, considerando esos factores, claro, nosotros tenemos, y algunos nosotros, sostienen, como decís tú, eso, pues, ¿cachai? Todo lo que está diciendo tú lo pero, sostienen. pero aquí hay algo importante que mencionar. Resulta que el sistema de reparto a nivel general, si bien es cierto, fue decayendo por lo que ya te mencionaba anteriormente, no es menos cierto también que Pinochet en esos años consideraba que era un sistema muy bueno. De hecho, con ese sistema de reparto se quedaron las Fuerzas Armadas, Sí, sí, ¿cachai, no? sí. Claro, el tema es ese, pues, ¿no? Y finalmente el volver a este forma de abrupta, ¿no? De cambio de sistema a través del golpe militar fue chocante para los chilenos. Entonces, de una u otra manera, el gobierno empezó a tomar decisiones arbitrarias e individuales y sin consulta popular que terminaron finalmente en este gran negocio que son la FP de haber de alguna manera traspasado todo eso, ¿no? A los privados. Bueno, algunos sostienen que se hace necesario reformar la seguridad social para hacerla sostenible, señalando el efecto que es necesario considerar no solo las características del sistema, tales como el nivel y la duración de las prestaciones, la población asegurada, etcétera, sino también la división de responsabilidades. Bueno, aquí empieza al efecto la seguridad social, no es exclusivamente un asunto del Estado, las empresas, los sindicatos, los sectores industriales y los individuos a su vez desempeñan un papel y dado que en cierta medida los riesgos sociales son endógenos, habría que ocuparse del seguro allí donde se puede influir más directamente sobre el riesgo a fin de mejorar su eficiencia. Bueno, esto es lo que finalmente se postula por parte de los neoliberales, de finalmente entender que el sistema de reparto, o sea, perdón, el sistema de seguridad social de un país no debe ser responsabilidad solamente del Estado, ¿no? Debería ser una responsabilidad mixta, ¿no? Compuesta por también las empresas, ¿no? Y todos los sectores también como el individuo, ¿no? Que es el sistema que estamos viendo ahora, ¿no? Esta Sí, evolución claro. hace caer en este tipo de sistemas, ¿no? Pero el tema es cierto que hay partes en cuanto a, dentro del sistema público, una alternativa sería el traspaso de los mecanismos colectivos a otras más individuales, cuyo ejemplo más notorio son los sistemas de pilares múltiples y las cuentas de ahorro. Esto es lo que yo podría tomar una cuenta de ahorro propio, ¿no? Un seguro, y prever mi propio futuro, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Y es como el de hacerse responsable también por nuestra vejez. Y no es un mal rollo, yo no encuentro un buen rollo, pero el tema es que siempre se cae en quien lógicamente administra esos fondos. ¿Cachai? Claro, sí, eso es lo que está en discusión hoy en día en nuestro país. O sea, ¿quién, qué institución es más factible que administre esos fondos? ¿El Claro, Estado? ¿Los porque privados? exacto, y ahí está la cuestión Entonces, social, porque finalmente si tú decís claro, que los fondos, digamos, desde esta perspectiva individualista y un poco sacando la responsabilidad del Estado y haciendo responsable, esos fondos serían de cada persona, ¿no? Y claro, ahí viene pero la idea de, claro, o sea, lo que tú vayas a aquí decir, se produce claro, la discusión política, aquí se produce la discusión política donde se establece, por ejemplo, en los pensamientos neoliberalistas, hoy en día en Chile establecen que si estos fondos de administración de pensiones pasan a manos del Estado, los chilenos ya no serían dueños de sus propios fondos.
que es un absurdo, ¿ya? Pensar de esa manera, porque siguen siendo tus fondos administrados por el Estado. Sin embargo, los Es que, socialistas, o sea, es que ahí viene el tema del tema de si tenéis la capacidad de disponer de eso, ¿cachai? A como tú lo sientas, porque una cuenta de ahorro, por ejemplo, a lo que voy yo en el ejemplo de acá, es que no te permiten sacar la plata cuando tú quieras, ¿cachai? Y te dan una rentabilidad y todo el tema durante un tiempo si tú no la sacás y te incentivan como por ese lado. ¿Cachai? Pero estos sistemas que son ya privados completos, en donde tú pierdes la facultad de mover esos dineros porque forman parte de un sentido común, ¿no? Forman parte de un derecho social, se empieza a contraponer y empieza a salir este principio, ¿no? Subsidiario que vendría a decir, ¿no? Que si claramente yo, Estado, me haría cargo de aquellos que no pudieran, ¿no? el- Haber el- cotizado. sí, pero claro, ahí se comprendería con mejor fundamento el principio de subsidiariedad por parte que debe tener el Estado respecto a ciertas garantías sociales. En este sentido, créeme que De tu modelo. yo... ¿ah? Dale, dale, no, dale, no. Ya. En este sentido yo pienso y creo que en esencia el Estado tiene las capacidades suficientes como para administrar estos fondos de pensiones, garantizando las pérdidas, las mermas que pueda sufrir este sistema, porque hoy en día recuerda que hasta hace unos 10, 15 años atrás, las mermas las absorbían las propias administradoras de fondos de pensiones. Hoy en día no es así, las absorbe el propio trabajador. Por tanto, es ahí donde está el negocio de esta administradora de fondos de pensiones, sin contar las comisiones que por ellos cobran. Entonces, entiendo yo que el Estado no cobraría una comisión por parte administrando los fondos de pensiones de las personas. Me cabe la certeza de que una reforma a la seguridad social en cuanto a la administradora de fondos de pensiones sería, sería en la práctica viable en la medida que el Estado se haga responsable de esta situación. Por lo contrario, estaríamos entregando el sistema nuevamente a los privados, pero a lo mejor podría llamarse exactamente igual y podría estar administrándose de la misma forma, pero con garantías suficientes que no permitan las pérdidas en los fondos que uno renta mes a mes. Claro, ya. Sí, no, toda la razón. Bueno, el tema de los sistemas que hablamos, ¿no? Implican principalmente una nueva división de responsabilidades tomando en cuenta el aspecto endógeno de los riesgos sociales y las consecuencias de los sistemas de vida modernos. De otra parte, implican un mayor número de opciones individuales. Citando al efecto el ejemplo de las cuentas de ahorro, ¿no? Las que reducen el riesgo moral sin hacer mella en la opción individual. Expresan asimismo que cuando se trata de reformar la seguridad social, será menester encontrar un equilibrio entre los objetivos o principios en competencia, entre la equidad y la eficiencia, entre la solidaridad y la libertad de elección, y entre los riesgos de carácter moral y selección adversa, lo que constituye una opción difícil por cuanto la finalidad de la seguridad social no es solamente el proporcionar certeza ante un futuro incierto, sino que forma parte importante de la manera en que organizamos nuestra sociedad. En todo caso, no nos cabe duda de que estamos a las puertas del avenimiento de cambios radicales de mucha envergadura, los que serán necesarios para adecuar la estructura del sistema de seguridad social, tal como fue previsto por este informe de Beveridge, ¿no? Y aquí termina el tema de la introducción de la cinta histórica, digamos, o el plano internacional, ¿no? Y nos metemos un poco a la seguridad social en Chile, ¿no? Y nos dice que el imperio incásico tenía un sistema previsional acorde con su régimen colectivista. ¿Ya? Este sistema se extinguió con la conquista española, pero fue el antecedente necesario de las cajas de comunidad, cuáles cajas tenían tres vías de ingresos, una agrícola, una industrial y una censal. Este es el panorama de la conquista, ¿no? Las actividades de Sí. estas cajas, ¿no? Eran múltiples. Entre ellas se destacaba mantención de hospitales, auxilio de viudas y huérfanos, etc. Fuera de ello se dictaron para América una serie de cédulas, cartas, provisiones, ordenanzas e instrucciones, las que en 1680, por mandato del rey Carlos II, fueron reunidas en la recopilación de leyes del reino
de las Indias, ¿no? Esas eran las disposiciones de carácter tradicional que se encontraban a la época. En Chile existen mutualidades desde 1853, año en que Víctor Laínez funda la Sociedad Tipográfica, la cual adquirió gran auge con la figura de don Fermín Vivaceta. Yo esto no sé mucho de esta historia, no cacho mucho. No, Tú... no, yo tampoco la desconozco. Sí, Claro. sí sé que Fermín Vivaceta fue un personaje muy trascendental en aquellos años del siglo XIX. Fue empresario. Ya. Fue empresario. Entonces, bueno, a fines del siglo XIX vivió imbuido del pensamiento europeo, la época y muy especial del español. Solo a fines de esta última década comienzan a dictarse leyes enmarcadas en los seguros sociales, como es el caso de la relativa a la jubilación de empleados públicos de 1898. Con ello se comienza a quebrar el esquema de organismos de auxilio social, instituciones de beneficencia, protección a la cesantía, etc., los que en muchas ocasiones los más no constituían medios seguros para impedir que los trabajadores enfermos o inválidos se transformaran en implorantes de calidad pública para poder subsistir con sus familias. Ante la conciencia pública de dicha situación y del hecho de que estos mecanismos puestos en acción como el ahorro voluntario y el materialismo no constituían soluciones definitivas, comienzan a madurar en los inicios de 1920 la idea de crear un organismo regulador fuerte, con gran capital y que se hiciese responsable de todos los riesgos que pueden verse expuestos un trabajador de la época. Entonces ahí está el panorama hasta 1900, antes de 1920. 1920, perdón, estaba bien disgregado, ¿no? Habían, por un lado, seguros, ¿no? Que ofrecían ciertas coberturas, y por otro lado también estaban estas suertes de cajas comunales, ¿no? Y que eso es lo que vemos hasta esa época, hasta que se dictan leyes, ¿no? y producen sucesos políticos que vienen marcados por, en 1924, leyes de diversa índole laboral, entre ellas la 4.054 sobre seguro trabajador obligatorio de enfermedad e invalidez y la ley 4.055 sobre indemnizaciones por accidente de trabajo. Estas primeras leyes orgánicas, dime. ¿Te acuerdas cuándo se dictaron estas leyes? 1924 aparece ahí, ¿no? Sí, no, pero ¿en qué gobierno? No recuerdo, parece que es, no sé si tú me lo puedes recordar ahí. Eso es lo que quiero... Eso es como la cuestión social, ¿no? Me parece que deben ser de este presidente que se fue y después le pidieron que volviera. Claro, al que le hicieron el golpe de Estado y después le pidieron que volviera, efectivamente. Efectivamente. ¿Alessandri? ¿No? No recuerdo. Estoy buscando. ¿José Manuel Balmaceda o Luis Emilio Recabarren? No, ninguno de los dos. Presidente Arturo Alessandri, ¿no? Chile en 1924. Claro. Aquí está. Arturo Alessandri Palma. Claro, que era de un gobierno, ¿de qué bando era ese hombre? Era un golpe de Estado, un militar, ¿no? Conservador. Dice No fue militar, Alessandri, pero sí dice político importante en la primera mitad del siglo XX, donde tuvo un papel protagónico como presidente de la República. Descendiente de italianos, de Longaví, estudió en la Universidad de Chile Leyes, graduado de abogado, senador de Tarapacá, nombrado el León de Tarapacá. Y aquí está la economía se reactivó parcialmente por los proyectos de legislación social y laboral. claro. Después, Posterior a eso, en el año siguiente se tuvo la misión de la Constitución de 1925. claro, Posterior a eso. hubo un movimiento militar que tomó la rienda del poder y el Congreso aprobó en mayor detalle las leyes sociales que estaban pendientes. Claro, producto de ese movimiento militar se aprobaron esas leyes. Esa fue la condición para que él volviera a... Eso es lo importante de esta ley. Fue la condición que él puso para volver al país a tomar el control.
Claro, en 1995 regresa, ¿no? Y ahí realiza importantes reformas. Entre ellas está la Constitución de 1995, ¿no? Te fijas que ahí siempre hay temas de cuestiones sociales donde empujan al cambio y finalmente ceden a la dictación de estas leyes que estamos nombrando. Estas primeras leyes orgánicas no tuvieron la receptividad esperada de gran parte de los trabajadores, quienes inclusive organizaron desfiles por las calles de la capital solicitando la derogación de la ley que les imponía descuentos en sus salarios. Claramente les pagaban menos y no les subieron el sueldo, Era algo nuevo para aumentaron ellos. el ahorro. Sí, Claro, yo me pongo en ese plano y digo yo, 1920, 1924, claro, iría a protestar porque me están descontando sueldos que no sé dónde van a, plata que no sé dónde van a ir a parar, o si claro. efectivamente van a ser mi ahorro para la posteridad, no sé, me imagino Luego, yo. Luego la ley 4.054, además de establecer la obligatoriedad del seguro, consultó asistencia médica y dental para el imponente, subsidios por enfermedad, indemnizaciones por muerte, y pensiones de invalidez y retiro. Y el ente gestor fue denominado Caja de Seguro Obligatorio, ¿no? Coetáneamente a este hecho fueron dictándose otras leyes que crearon diversas entidades, dando paso a un sistema complejo y extenso, el cual llegó a tener casi 100 instituciones previsionales a su haber. Analizaremos las principales de ellas a continuación. Acá está el año 1925, se crea por decreto ley la 857, la Caja de Previsión de Empleados Particulares. ¿Esta sigue todavía o Sí, tiene nombre? todavía subsiste. Ya, ¿cómo se llama esta? No tiene un nombre, Capredena, no es Capredena, ¿cómo es? Mm, ¿Libreca? No, tampoco es Libreca. no, espérate un poquito, vamos a buscar la caja de empleados particulares. Ah, Caja ya, sí, de pero empleados. Ah, ya no se llama caja de empleados particulares. Es la que reemplazó al ISP, ah, al ya, Instituto de Previsión Social, ya, ya, o Servicio de Seguro Social anterior a esto. claro. Bueno, el tema es que técnicamente no tenía las características previsionales mínimas digamos, esta caja de previsión de empleados particulares, de que no contemplaban el derecho esencial, la jubilación, ¿no? Y que se financiaban con aportes tanto de empleados como de empleadores, ¿no? Sin intervención estatal. Los empleados Ya, gozaban fundamentalmente de dos beneficios: fondo de retiro e indemnización por año de servicio. ya, listo. Ahí es donde se produce la diferencia con lo que hoy conocemos como pensiones. En esas cajas lo que hacían era juntar fondos comunes y optaban al retiro. Es decir, al momento de tú terminar tu vida laboral, te entregaban todo el dinero, Qué buena, todo. buenísimo, Eh, el- buenísimo, eh, es lo que está reflejando la idea que está planteando el libro. Que te buenísimo. entregaban todos los fondos, más una indemnización por año de servicio que todavía no estaba contemplado, sino que hasta 1931 con el Código Laboral. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, la circunstancia de poder aplicar dichos fondos a la compra o edificación de propiedades permitió también que accediesen a casa propia. En 1938 se aprobó la ley 6.174 sobre medicina preventiva, la cual, en forma visionaria, vino a subsanar uno de los vacíos más ostensibles en el sistema, cuál es el de prevenir el desarrollo de enfermedades por medio de la pesquisa en su fase preclínica, ¿no? El cuerpo legal obliga a diversas cajas de previsión a establecer servicios de medicina preventiva con el fin de vigilar el estado de salud de sus imponentes y de adoptar las medidas tendientes a descubrir diferentes enfermedades que habían en ese tiempo, ¿no? La sífilis, la tuberculosis, el cáncer, el reumatismo, las enfermedades del corazón, de los riñones, como también las enfermedades derivadas del trabajo, el saturnismo, la antracosis, la silicosis, la anquilostomiasis, y otras de la misma índole. Todas estas yo las busqué y son enfermedades que son por la presencia de algún metal pesado en el cuerpo. En el cuerpo ya. Claro. Dame un minuto, por favor. Ya, corazón, estoy estudiando. ¿En clase? No, la clase la terminé, estoy estudiando. Soy Franco. Estamos debatiendo un libro que es la prueba de mañana.
Ya. Bueno, ahí está el tema de la prevención, que la ley que obligaba a las cajas de previsión de ese tiempo a que incorporaran servicios de medicina preventiva. Fruto de la distinción entre obreros y empleados, el hecho de que el ente, denominado Servicio Nacional de Salud, atendía a los obreros en esta materia y el Servicio Médico Nacional de Empleados atendía a los empleados. Hay una distinción. En todo caso, cabe señalar en tanto que el examen preventivo como el reposo preventivo tuvieron enorme importancia y favorecieron notablemente a todos los trabajadores. En el año 1925 se dictaron las leyes 10.383, 10.475, que produjeron importantes cambios en beneficios previsionales a los trabajadores y empleados. Así, la ley 10.383 creó los servicios de seguro social, el cual abordó la antigua caja de seguro obligatorio, ¿ya? Que atendía a los ¿Cachai? obreros, e incorporó a los independientes y voluntarios. ¿Mm? ¿Qué Sí. más? Ahí está la ley que cambió la ex caja Claro, de empleados particulares. que ahí incorpora, digamos, a los independientes y voluntarios. Los beneficios otorgados eran las pensiones por vejez, invalidez, viudez, orfandad, cuota mortuoria y facilidades para acceder a la casa propia. Atendían también los beneficios de asignación familiar, indemnizaciones por año de servicio, entregándose al SNS todo lo relacionado con las prestaciones relativas a la salud. Servicio Nacional de Salud. Claro. A su turno, la ley 475 otorgó por primera vez a los empleados particulares una previsión de carácter total, ya que estableció los beneficios específicos con que debe contar todo régimen previsional, jubilación y Montepío. Pero su financiamiento afectó al rubro de los fondos por la indemnización de años de servicio, ya que los devengados con fecha posterior al 8 de septiembre de 1952 quedaron afectados al citado destino. Numerosas leyes posteriores incorporaron en el régimen de la caja una diversidad de categorías de trabajadores, como por ejemplo artistas, choferes de taxi, y contadores. También contempló una caja los beneficios de cuota mortuoria, auxilio de cesantía y asignación familiar, dejando en manos del CERMENA las prestaciones relativas a la salud. Servicio, eso no sé qué será, CERMENA. ¿Mm? El 8 de noviembre de 1952 se promulga la ley 10.986, conocida bajo el nombre de Ley sobre Continuidad de Previsión. Su promulgación se debió al deseo de evitar la evidente injusticia que representaba para los imponentes de una caja de previsión el no poder impletar o reconocer la antigüedad de la afiliación al instante de jubilar en una caja diversa, la cual hacía ilusorios sus derechos y trataba notablemente la movilidad laboral. ¿Qué pasó acá? No entendí. Si te cambiabas de caja, no te reconocían la misma antigüedad de afiliación. A ver, Me espérate. parece que es eso, porque aquí dice la evidente injusticia, ¿no es cierto?, los imponentes de una caja de previsión, el no poder interpretar o reconocer la antigüedad de afiliación al instante de jubilar en una caja distinta, diversa. Sí, perdí en la antigüedad. Porque Claro, recuerda que en esos años lo que se establecía era que tú deberías permanecer en una sola caja para poder alcanzar el máximo de jubilación posible en esos años. ¿Ya? claro, Sin embargo, si tú, y eso era por años de imposiciones. claro, Ahora, si tú, es lo mismo que pasa ahora en la actualidad, si es lo mismo, porque si tú no tienes la cantidad suficiente de años impuestos, vas a recibir una pensión más baja al final del camino. claro, Pero en este caso, lo que se producía era, si tú te cambiabas de caja, perdías los años de antigüedad anteriores, entonces tenías que empezar de nuevo. claro. Era porque no sé, estoy especulando, quizás los fondos te los entregaban en forma personal y tú después tenías que empezar en otra caja distinta. O sea, claro, yo veo también que lo que hay hasta esta época es efectivamente que es lucrativo el negocio. Es un negocio lucrativo también. O sea, me refiero a que ser caja debía involucrar de una u otra manera algún lucro. ¿Cachai? El tema es que también no habían, yo creo que se estaba forjando todo un aparato, habían varias ramificaciones de ley y mientras pasaban cosas, se iban sobre la marcha solucionando, ¿no? Claro. Luego se dictan en el año 1953 el DFL 243 y 245 que favorecieron a los trabajadores en materia de indemnización por año de servicio, auxilio de cesantía y asignaciones familiares. Estas fueron las principales leyes dictadas hasta la década de los 50.
decimos las principales porque en realidad existió una proliferación legislativa relativa a entes gestores y prestaciones absolutamente inorgánicas y falta de uniformidad, con muchos aspectos negativos que fueron tornando la ineficiencia en el sistema general. Con la clara intención de posibilitar una reforma amplia, en el año 1959 el gobierno designó una comisión de expertos presidida por el abogado Jorge Prat Echaurren, quien al efectuarse un análisis exhaustivo del sistema y propusiese soluciones, ¿no? Esta cumplió su tarea a cabalidad mediante el denominado Informe sobre la Reforma de Seguridad Social Chilena. Espera un poquito. Espera un poquito. Ya. Entonces, el informe sobre la reforma de la seguridad social chilena. Ese es el informe que estamos viendo desde antes. Sí, es el informe que según ella la profesora nos iba a enviar, no sé si lo habrá enviado a la plataforma. No, sí, parece que está en la plataforma. Bueno, ahí se efectuó un descarnado análisis y se propuso el reemplazo del sistema entonces existente por otro fundamentado en 3 subsistemas, ¿no? Un Servicio Nacional de Salud, un Servicio Nacional de Pensiones y Subsidios y un Servicio Nacional de Prestaciones Familiares. Lamentablemente por Ahí razón nació FONASA. Claro, aquí nació FONASA. Sí, y el otro era el Servicio Médico Nacional, el CERMENA, de empleados, el Servicio Médico Nacional de Empleados. Bueno, lamentablemente por razones del todo ajenas, bueno, el tema es que aquí empieza a ordenarse un poco el asunto, ¿no? Con este informe. Lamentablemente por razones del todo ajenas a lo que era el sistema, la reforma propuesta no se concretó jamás, prosiguiendo la legislación su antiguo camino, constituyó eso sí un llamado de alerta y un esfuerzo monumental de acopio de antecedentes, los que quedaron plasmados en un informe que siempre ha constituido la más completa visión del sistema profesional chileno de esa época. En la década de los 60 se dictan 3 leyes. La mayor importancia, importancia que las usuales en la materia. Así la ley 15.386 de 1962 sobre revalorización de pensiones estableció un régimen genérico de reajuste de pensiones con la finalidad declarada de mantener los montos actualizados y un régimen de pensiones mínimas, con clara intención de que ellas permitiesen acceder a una existencia digna, independiente de factores de tiempo o montos que pudiesen incidir en su valor. En el año 1968 se dicta la 16744, esta está vigente hasta hoy en día. Esta es la que está vigente hasta hoy en día. Esta ley, digamos, la 16744 es la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta es la que está hasta hoy en día, te digo. Esta ley, la de 1968. Es la misma que subsiste hasta hoy en día, Exacto, la misma. Exacto, tiene algunas modificaciones, ¿no? Claro, es la misma.
Bueno, ahí reemplaza la antigua ley 4055 y que estructura bajo el principio de responsabilidad objetiva del empleado, ¿no? Dicha ley mantiene su vigencia con muy contadas modificaciones y será analizada en detalle en el capítulo correspondiente. En el mismo año se promulgó la ley 16781 llamada de medicina curativa, la que otorgó asistencia médica dental completa a los imponentes activos, jubilados o beneficiados de pensiones de sobrevivencia, como asimismo sus cargas familiares de la Generalidad de Organismos Previsionales con alguna excepción. La ley encomendó al Servicio Médico Nacional de Empleados, Sermena, ahí está, la administración del sistema pudiendo otorgar las prestaciones respectivas sin perjuicio de que el imponente se acogiese al sistema de libre elección tanto del profesional médico como del establecimiento donde se desea ser atendido. ¿Puedes seguir tú en esta parte, por favor, para abajo? Sí, claro, por supuesto. Muy. El Sermena fijaba anualmente el porcentaje por el cual concurría a financiar el pago de los beneficios, el que oscilaba entre un 50 y un 70%. A la vez establecía un subsidio en dinero destinado a reemplazar la interrupción del ingreso en los casos de licencia por enfermedad de los imponentes. Ya en la década de los 70 se dictó la ley 17.322 destinada al cobro ejecutivo de las cotizaciones, vigente hasta hoy en día con algunas modificaciones. Su importancia radica en el hecho de que permitió un mejor y expedito control e integró las cotizaciones de seguridad social. Importante eso. En 1974 se creó el Fondo Único de Prestaciones Familiares mediante el Decreto Ley 307, el cual tuvo la virtud de uniformar y unificar el beneficio para todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Este cuerpo legal marca un hito en cuanto a la idea de justicia que conlleva y puso fin a injustificadas discriminaciones en la materia. El mismo año se dictó el Decreto Ley 603 relativo al Sistema Único de Subsidio de Cesantía, con idénticos fundamentos que el anterior. Igual predicamento informó la promulgación del Decreto Ley 879 de 1975, relativo al otorgamiento de pensiones asistenciales para los inválidos sin derecho a pensión y carentes de recursos. En 1979 se dictó el Decreto Ley 2448, denominado también la Gran Reforma de Pensiones. Sube un poquito. Ahí sí. La Gran Reforma de Pensiones, que tuvo suma importancia y que constituyó un avance en la reforma total que se produjo 2 años más tarde, es decir, en 1981. El principal objetivo fue el uniformar el sistema de pensiones por vejez, 65 años para los hombres, 60 para las mujeres, consultando un régimen transitorio para aquellas personas que optaban a pensiones por años de servicio. O sea, que le daban la opción a permanecer en el Servicio de Seguro Social. A eso se refería. Dicho decreto ley constituye el antecedente inmediato de la llamada gran opción a la que cambió por completo el sistema de seguridad social chileno. Hasta ese instante anárquico, distorsionado y con privilegios concentrados en grupos de poder, se trastocaban profundamente los fundamentos orientadores del sistema. Era lo que te decía yo delante de la discusión. El régimen militar vio que el sistema de reparto era absolutamente beneficioso para una futura jubilación. Sin embargo, al no tener la consideración de subsidiar o garantizar el sistema antiguo, Pinochet decidió reformar por completo el sistema de seguridad social a través de las administradoras de fondos de pensiones. Y ello obedeció a la promulgación de 2 cuerpos legales, los decretos de la Ley 3500 y la 3501, sobre pensiones y cotización, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 1980, los que cambiaron por completo las bases del sistema de seguridad social en Chile. Sus orientaciones fundamentales fueron las de generar una verdadera solidaridad y seguridad en la base, propiciar el ahorro individual y dar paso al principio de subsidiariedad en el campo de la administración de sistemas. El detalle y su contenido
será desglosado en los capítulos siguientes al tratar las prestaciones de seguridad social. Se podrá no concordar plenamente con sus fundamentos y orientaciones, mas no puede desconocerse que, al contrario de la legislación que le precedió, esta legislación es profundamente orgánica y coherente, programada y sistemática, lo cual permite adoptar decisiones técnicas, evitando distorsiones que preferentemente afecten a los demás, a los más desposeídos o a quienes no estén cercanos a grupos de poder. En conclusión, terminamos con el decreto ley, ¿no? Exacto, terminamos con el decreto, con la aplicación de la reforma a la seguridad social entre 1950 y 1981. Y ahora vienen los fundamentos esenciales de la seguridad social. Dice, la seguridad social tiene su razón de ser en que los administrados están sujetos a contingencias sociales, la necesidad de proteger de estas contingencias al ser humano y a los que de él depende emanan de su derecho de existencia, de la obligación de conservar su vida y hacerlo en un nivel digno y acorde a su condición de tal. La sociedad, frente a este derecho a obligación de vivir dignamente organiza lo necesario para permitir el cumplimiento de esta obligación y el ejercicio de aquel derecho. Esta es la razón de existir de la seguridad social, pues las contingencias sociales que precave una vez acaecida impedirán en principio la posibilidad de vivir dignamente. Instituciones de seguridad social. Sube un poquito, por favor. Y ahí. Instituciones de seguridad social que estima que la seguridad social comprende 6 áreas. Anota. Medicina social, asistencia social, seguro social, servicios sociales, políticas de pleno empleo. ¿Te acuerdas que nosotros aprendimos en económico las políticas de pleno empleo? Sí. Vivienda. Esa es la otra. Yeah. Esta concepción se ha considerado demasiado amplia y por ello otros autores estiman que la seguridad social comprende, primero, los seguros sociales. Se considera como tales aquellos mecanismos que tienen por objeto otorgar prestaciones médicas, preventivas, curativas y de rehabilitación a afiliados y familiares a su cargo, es decir, las cargas familiares, y pecuniarias por suspensión, disminución o pérdida de la capacidad de ganancias del jefe de familia. Estos seguros de carácter obligatorio vienen a contribuir el segundo grado de previsión social, cuyo primer aspecto está referido en el ahorro voluntario. Sube. Ya sea este individual o de carácter colectivo. Los seguros sociales se iniciaron en una primera época en un ámbito netamente previsional, asumiendo las características plenas de las mutualidades basadas fundamentalmente en normas del derecho privado, obedeciendo básicamente al interés del grupo de afiliados y con fuerte basamento en la justicia conmutativa. Al integrarse de lleno a la moderna seguridad social, sufrieron una alteración profunda, ya que se entran a financiar con aportes tanto de los cotizantes como del Estado. Se orientan por el interés general de la comunidad. Todos se apoyan ahora en la justicia distributiva. Todo ello enmarcado en los principios de esta rama del derecho. Segundo, la existencia social. Esta área comprende aquellos aspectos destinados a atender las contingencias sociales que por cualquier causa no hubieran sido atendidas por los seguros sociales obligatorios, entre paréntesis, enfermedades o accidentes, cesantía, otros. O bien cuando esta atención no hubiera sido suficiente, o sea, es decir, que no haya sido complementaria. Su financiamiento es
principalmente con cargo del Estado, sin que pueda descartarse el financiamiento privado a su respecto en determinadas circunstancias. Tercero, las prestaciones familiares. Podemos considerar como tales todos aquellos beneficios que se otorgan en directa relación a la protección del grupo familiar. Fundamentalmente se hace un distingo entre las asignaciones familiares, prestaciones pecuniarias que se otorgan a la familia en vinculación con las personas que viven a expensas del jefe de familia, y las demás prestaciones, beneficios pecuniarios en especie o servicios que se otorgan al grupo familiar, propendiendo a su mejor formación y desarrollo. Segundo, sistemas tradicionales de reparación de las contingencias. Con anterioridad al prodigioso avance experimentado en seguridad social en este siglo, y muy especialmente en las últimas 4 décadas, existieron coberturas primigenias de los riesgos sociales, en las que son conocidas hoy en día como tradicionales. Bajo dicha denominación se comprenden el ahorro, la beneficencia, la responsabilidad del empleador, el seguro privado, el gremio, la mutualidad, la asistencia y la familia. Analizaremos las principales de ellas. ¿Qué significa, Franco? Leí una palabra aquí. Dice primigenias. Primigenias. Yo lo veo así no sé, según el contexto en que lo estáis leyendo, porque existieron como lo primero, primigenias, yo lo veo como coberturas que eran limitadas, ¿no? Eran como nuevas, ¿cachai? Que asumían ciertos riesgos, ¿cachai? Yo lo veo como así, pero busquémoslo, no sé, ya. voy a revisar, porque la idea es como quedar claro. Primigenias. Relativen al origen o al principio, claro, ¿viste? Al principio, ¿cachai? O sea, Ya, existieron sí. coberturas Correcto. de un principio. Anteriores. Claro. No anteriores, sino que son coberturas como nuevas, ¿cachai? Nuevas de los riesgos sociales, que existían Ya. como estas que empiezan a hablar acá, pues, ¿cachai? Pero no, son Hablar acá, claro. Ya, dale. El Ya, ahorro, los ándate el sistemas ahorro. tradicionales de reparación, ya, el ahorro es sin duda el más tradicional de los sistemas que el hombre ha utilizado para precaverse de las necesidades futuras o presentes, inicialmente basado en su experiencia, más tarde en sus cada vez más amplios conocimientos. El ahorro tiene la virtud de darle a quien lo utiliza certeza de lo que tiene y con ello seguridad. De allí su profunda utilización en el siglo pasado y el impulso que en muchos países, incluido Chile, se le dio por la vía legislativa, creando numerosas entidades destinadas a su concentración, cajas de ahorro, préstamos, cuentas de ahorro, otros. Si, si bien cumple el ahorro con la premisa señalada en el punto de vista de protección de los riesgos sociales, presenta diversas carencias. Desde luego, en la propia naturaleza del ser humano se encuentra su principal contradictor, ya que es bien conocida su tendencia innata al consumismo, característica que se agrava en tiempos de bonanza. Es muy difícil que ante dicha eventualidad se mantenga el rigor interno necesario para preservar en una política que implica postergar la satisfacción de necesidades actuales, siempre crecientes, por futuras difíciles de estimar en el presente. Ya, Pero suponiendo... pero espera un poquito. Esta parte como... ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Ya. Lo que pasa es que esta parte es como, claro, o sea, el ahorro siempre ha sido como la más de las tradicionales medios para abordar contingencias, porque cuando te pasa algo, que hay sin pega, y hay ahorrado plata, por lo menos tenéis como un colchoncito.
¿cachai? Y me refiero a cuando ya pasaste Claro. no estamos hablando aquí como esto, estamos hablando como de los más tradicionales, ¿cachai? O sea, lógicamente que están los seguros sociales y todo lo demás, pero el ahorro siempre es como lo que está dentro de tu esfera que tú puedes hacer, ¿no? Y bueno, y las instituciones Claro. forman parte también de ello, pero siempre y cuando tengas una actitud al ahorro, ¿cachai? Y eso va de la mano con toda la política económica de un país, ¿ya? Porque suponte tú que el Banco Central hoy en día incentiva el ahorro, ¿cachai? A través de ciertos instrumentos de política económica y también incentiva al endeudamiento, ¿cachai? Entonces, igual desde ese punto de vista, tener un ente, ¿no es cierto?, como un mercado central, eh, el Banco Central, perdón, busca a controlar ciertos riesgos, hacerlos lo más mínimos posible y que no ocurran, y que si ocurren puedas tenerlos controlados. Entonces también el ahorro forma parte de una política macroeconómica, a eso me refiero. O sea, son desde un punto de vista de microeconomía hasta un punto de vista de macroeconomía. Entonces un país completo puede enseñarle a sus ciudadanos a ahorrar, no a consumir. No sé si me entendí. Sí, no, sí, te O sea, entiendo tú ahí clarito. hoy en día la propaganda que hay en las televisiones, está ahí 5 minutos y está lleno de comerciales que te incentivan a comprar. Si bien es cierto, Claro. si bien es cierto, como nosotros lo vimos en el curso de economía, la variante de esta forma de ver que podamos incentivar una economía de un país en cuanto a poder buscar, ¿no es cierto?, tasas de endeudamientos mayores, buscando bajar las tasas de crédito, ¿no es cierto? Y el sujeto va al banco y pide plata para comprar cosas que no necesita, ¿cachai? Entonces, a eso voy yo. Entonces, ir viendo que el ahorro también es una cara de doble filo, ¿cachai? ¿Para qué estamos ahorrando? ¿Cachai? Entonces, el ahorro siempre destinado a la concreción de esta finalidad, existían, ¿no es cierto?, estas cajas de ahorro y préstamos y cuentas de ahorro, que todavía hoy en día existen, pero las cuentas de ahorro siempre han estado. ¿Tú tienes cuenta de ahorro? Bueno, eso son como... Ah, ¿Tú tienes cuenta de ahorro? sí, claro. Yo no tengo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces ahí yo me imagino que si hiciéramos una encuesta ciudadana de cuántas personas tienen cuentas de ahorro, yo creo que habrían números bastante interesantes de ver. O ¿Cachai? sea, la implicancia correcta está en que eh, cuánto dinero tienen esas cuentas de ahorro, porque la cuenta tú la puedes sacar, pero si no tienes dinero no estás siendo ahorrante. Entonces, bajo esa O sea, premisa, suponte tú que no sé, pues, gané el sueldo mínimo acá en Chile. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuánto? 320.500. Ya, imagínate tú gané el sueldo mínimo. Una vivienda le está valiendo, no sé, o sea, para arrendar 150 lucas, no sé. Tenía ahí cuánto, te quedan 150, ¿no? 170.000 pesos. Para comer, 50 lucas, ¿no? Y lo demás, no sé, pues, te lo consumís, pues, ¿cachai? O sea, es como 100 lucas Claro, que andan nadando ahí. O sea, de repente podí ahorrar, ¿cachai? Que sea una política desde la educación, o sea, incentivar a eso. Ahora, sigue acá, pues, pero suponiendo dónde vais tú. ya, aquí estoy, ya. Pero suponiendo, aunque dicho problema se supere, el mayor inconveniente lo representa el hecho de que el individuo se encuentra inerme ante los rápidos y profundos cambios que se suceden en el ámbito económico, circunstancias tales como la inflación, devaluación de la moneda y otras ponen en peligro constante y en ocasiones disminuyen el ahorro individual, fenómenos que desincentiva esta posibilidad y deja al descubierto su debilidad. Ello no obsta a considerarlo como un adecuado complemento a la seguridad social y por sobre todo como algo moralmente deseable en aquellas personas que se encuentran en condiciones de hacerlo. Diverso es el caso cuando dicho ahorro adopta un esquema institucional en que los que deciden en qué invertir los ahorros son profesionales que tienen conocimientos bastante profundos del mercado financiero,
lo que les permite obtener rentabilidades adecuadas en relación al capital ahorrado. Dicho esquema ha ido adquiriendo en forma paulatina una gran gravitación en el mundo de hoy, constituyéndose en una alternativa muy estructurada en recientes reformas en el ámbito de la seguridad social, fundamentalmente en lo que se refiere a fondos de pensiones. El otro punto es la beneficencia. Este sistema de ayuda pública-privada o mixta que socorre a los más necesitados ha revestido diversas y generalmente imperfectas formas que en ningún caso ha constituido soluciones integrales a los variados problemas que enfrenta la seguridad social. Solo puede considerarse como paliativos de situaciones que en el siglo pasado no daban lugar al nacimiento de estructuras capaces de soportar los problemas que hoy en día debe enfrentar el sistema. En consecuencia, si bien actualmente se usa y representa en ocasiones un aporte complementario importante para el sistema, su importancia relevante la tuvo cuando nada o casi nada orgánico existía y constituyó sin duda, sin lugar a dudas, un valioso elemento para satisfacer las necesidades más elementales del ser humano. Su mismo origen caritativo la impregnó de un sello moral que le permitió efectuar una ardua labor en el campo social, cuando todo estaba por hacerse. Su paulatino desplazamiento por formas más perfectas en nada desmerece el aporte primigenio de la beneficencia al campo de la seguridad social, sobre todo en el ámbito de la atención médica y hospitalaria proporcionada a los indigentes, basada en entidades con atisbo de asistencia social y con un rol fundamental desempeñado por el Estado. En Chile tenemos el caso muy destacado que inclusive desborda los límites de la sola beneficencia, extendiendo su acción a ámbitos cada vez más perfectos e insertos en la seguridad social. Nos referimos al Hogar de Cristo, obra de gran envergadura que se debe al tesón, inteligencia y entusiasmo desbordante del beato padre Alberto Hurtado. Dicha institución, que ha sobrevivido más de 50 años desde la muerte de su creador, es muestra vivida de cómo la beneficencia bien estructurada y organizada puede constituirse en un aporte de mucha envergadura y calidad a la lucha contra los flagelos sociales. Tercero, la responsabilidad del empleador. ¿Estamos claros ahí con el tema de la beneficencia, cierto? Sí, ya. La responsabilidad del empleador. Las circunstancias de que el empleador utiliza el esfuerzo del trabajador en su propio beneficio y lucro llevó a considerar que éste debía soportar también los infortunios que afectasen a este último, sobre todo lo relativo a la disminución o pérdida de su capacidad de ganancia. Esta forma de aseguramiento se utilizó con profusión en materia de en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, adoptando diversas variables en cuanto a su configuración legal. Su génesis jurídica quedó resumida en el artículo 1382 del Código Civil francés, cuando señala que todo hecho del hombre que cause un daño a otro obliga a aquel por cuya falta se produjo a la reparación. Esto condujo a precisar que si debido a una acción u omisión, ya fuere del empleador o quien obrare a su nombre, causare perjuicio o daño a otro bajo la preexistencia de una obligación y lo hiciere culpablemente, estará en el deber de responder al tercero. Esta tesis se utilizó ampliamente en el campo de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Como veremos más adelante, más también ha sido desplazado por presentar numerosos inconvenientes de orden práctico y porque su aplicación exegénica
exética deja sin cobertura en forma frecuente a una serie de hechos que no responde con exactitud a los requerimientos teóricos de esta tesis. El seguro privado, letra D, cuarto elemento. El aseguramiento privado, si bien comparte los fundamentos de los seguros sociales en cuanto a la integración de riesgo y repartir su carga, tiene enormes diferencias, las que al analizarlas establecen claramente por qué aún se le utiliza, se le considera tan solo como un complemento más, no parte integrante del sistema de seguridad social. En efecto, el seguro privado es contractual y el obligatorio tiene origen legal. El privado es facultativo, el obligatorio lleva en su denominación su impronta. El privado persigue el lucro y el obligatorio se establece para otorgar protección al trabajador. El privado puede celebrarlo cualquier persona. El obligatorio requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. El privado lo administran entes que son propiedad de particulares y... Sube, Franco. Y el obligatorio lo administra generalmente el Estado. O, si lo hacen particulares, este al menos se mantiene como garante del sistema. Todo ello nos lleva a concluir que este tipo de reparación no puede ser considerado como parte del sistema, aunque sí lo puede completar. De hecho, hoy en día, en muchos sistemas de pensiones que han adoptado el esquema de los tres pilares, el ahorro privado se ha erigido como uno de ellos, con toda propiedad. Tercero, fórmulas de aseguramiento social. La finalidad de la política social es la promoción de un orden social justo y con dicho objetivo opera sobre la realidad actual de tal manera que se obtenga un bienestar social. Se entiende por este último la situación en la que se satisfacen las aspiraciones y las expectativas de la población por el incremento del nivel de vida y el goce de la calidad de vida. Esta constituye una de las aspiraciones más sentidas del hombre y por ser justamente la más deseada, es a la vez una de las más difíciles de concretar. Ello es así porque además de la carencia de medios del ser humano, vive inmerso en un marco socioeconómico muy complejo, interrelacionado, y porque para alcanzar la finalidad antes dicha, se expone una diversa gama de riesgos. Estos riesgos, según Paul Durant, corresponden al medio físico, fenómenos naturales, al medio social, la legislación, a las organizaciones del grupo familiar, número de hijos, orden fisiológico, enfermedades, invalidez, vejez y muerte, y provenientes del medio profesional, el desempleo. La vida del hombre está expuesta permanentemente al riesgo en un estado de salud pleno, pero puede pasar en forma súbita a un estado de enfermedad, invalidez o muerte, y a lo que es más grave, inesperadamente. Dichos eventos provocan repercusiones socioeconómicas muy fuertes en el ámbito familiar y también afectan al medio laboral de este y por derivación a la sociedad en su conjunto. No obstante ello, el ser humano es poseedor, mediante el aprovechamiento de su inteligencia, de la capacidad maravillosa de tratar de prever algunos de los riesgos a los cuales está expuesto. Es lo que se denomina posibilidad de previsión. Esa circunstancia razonada lo lleva a no colocarse en una situación pasiva ante hechos que necesariamente le ocurrirán, por ejemplo la muerte, o que estima le afectarán, por ejemplo las enfermedades, por lo que se dispone a enfrentar tales eventos en forma individual y luego traspasar el costo de dichos riesgos a un tercero, mediante un pago periódico
dando paso así a la institución del seguro. 4. El seguro social. El seguro privado cubre en consecuencia el acaecimiento de dichos riesgos y los denomina siniestros, considerándolos desde un punto de vista individual. Cuando este fenómeno se generaliza a toda la sociedad y compromete el interés social, interviene el Estado y le otorga el sello de obligatoriedad al seguro, a la par de dicha norma para su regulación. En este punto, el seguro comienza a cubrir lo que se denomina como contingencia social, en lugar de siniestro. Con ello, está indicado claramente su posición en cuanto a que no todos los eventos pueden significar una desgracia, un nacimiento, por ejemplo, pero igual debe prevérselo a base de una acción social mancomunada, ya que todos sus integrantes están expuestos a su concurrencia y a la merma correspondiente de su patrimonio. Así pues, estos particularísimos siniestros sociales pasan a denominarse contingencias sociales, siendo las más importantes las enfermedades, accidentes, maternidad, vejez, viudez, orfandad, invalidez, desempleo y las responsabilidades derivadas de la existencia de una familia. Aznar acude a la génesis de las contingencias sociales y las clasifica del siguiente modo. Primero, de origen patológico, enfermedad, invalidez, accidente del trabajo. De origen biológico, la maternidad, la vejez, la muerte. De origen socioeconómico, el desempleo, las cargas familiares excesivas. Estas contingencias colocan al ser humano ante lo que se conoce como un estado de necesidad, que son todos aquellos hechos que provocan la persona que provocan en la persona una situación de menor capacidad de ganancia o de desembolso extraordinario, o bien ambas cosas a la vez. Producida la contingencia social, se coloca al hombre en un estado de necesidad. Entra en acción el mecanismo de la seguridad social, destinado a restablecer el bienestar social, alterado por el acaecimiento de dicho estado. Actualmente con la pandemia nosotros estamos dentro de ese estado de necesidad como individuo, es mi pregunta. O sea, lo que pasa es que el tema del riesgo ahí proviene efectivamente de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que es nueva, que se está estudiando y más encima ataca en forma de pandemia, masivamente. Entonces, entendiéndose desde ese punto de vista, claramente forma parte del bienestar social. ¿Cachai? O sea, debería cubrirme el Estado, ¿no? Y es lo que ha hecho el Estado, en cierto sentido, por lo menos ha dispuesto la atención, la prevención, ¿no? Y no sé si tanto el tema de las cuarentenas o no, ahí creo que estamos chocando. Pero, por ejemplo, cuando una persona pierde el trabajo por una causal de pandemia, el Estado se puso la mano, hizo la ley de protección al empleo, ¿no? Y ahí anduvo bien por ahí, Sí, yo creo. No creo que anduvo mal. Pero el tema sí es cuál es la responsabilidad que le toca al sí, empleado. pero ¿Cachai? Que ese es el tema. Franco, yo aquí, a que en el fondo lo que han hecho muchos empresarios es burlar un poco el sistema, echa la ley, echa la trampa para los empresarios en esta ley, porque muchos de ellos se han agarrado de solamente pagar las cotizaciones, permitir que la persona saque su seguro de desempleo, ni siquiera cumplen las etapas establecidas por los acuerdos, porque estos son acuerdos mutuos, no puede existir unilateralmente un acuerdo, entonces por lo tanto lo que hacen muchos empresarios es ya, ándate con el seguro de desempleo hasta el 21 de octubre, por ejemplo. Antes de que llegue el 21 de octubre les llega una notificación, ya sea llamada telefónica o por correo, diciendo que están desvinculados a la empresa. Es decir, en cierto modo no está protegiendo íntegramente el empleo. Ahora, hace poquitas semanas se
judicializó los subsidios. Parece que tuvimos problemas de internet, ¿no? Fue censurado solamente las pequeñas empresas, no así las grandes empresas como lo han hecho hoy en día. Esa es mi opinión. Ya, Sí, todo el rato, ¿no? Sí, en no, este, te entiendo. ya, ello lleva a que dichas estructuras, con una responsabilidad primordial del Estado, se adecúen a medida de las circunstancias. Alcanzarlo consiste en la satisfacción de un nivel creciente de aspiraciones y expectativas individuales y sociales en cuanto a una efectiva asignación de oportunidades y participación razonable de los frutos crecientes espirituales materiales del esfuerzo social, legitimada en los deberes sociales de la solidaridad y personal de actividad para el progreso y espiritual de la colectividad. En este punto entra en juego el sistema de seguridad social, el cual a través de diversos mecanismos políticos sociales tiende a cautelar el desarrollo del hombre en pos de su bienestar social. Ricardo, yo creo que vamos a quedar hasta acá porque creo que hoy día juega Chile y que parece que van a hacer un asado o algo así. No tenía idea que jugaba Chile, que lo juega Yo Chile. tampoco creo que juega a las 6 con Puta, Uruguay. no tenía idea. Claro, con Uruguay. Así que, y después toca civil, así que no sé si el profe hará civil. No, Bueno, a nosotros, no, no sé. no sé, yo igual voy a entrar a civil. Claro, Apuro voy a ir al Guillermo. Voy a interrumpir la clase. no, pone nomás, pone nomás. Chao. Ya, perro, hablamos, cuídate. Hablamos, chao, chao.